Muy buenos días, bendiciones para todos. Son bienvenidos esta mañana a nuestro tiempo devocional. Qué gusto en esta mañana poder compartir una vez más este tiempo de búsqueda, este tiempo de intimidad con Dios, pero también un tiempo de acercamiento a la palabra de Dios. Recuerde que el Señor Jesús dijo: no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces nuestra vida no solamente consiste en lo material, en lo que consumimos físicamente, también depende de lo que consumimos espiritualmente. El Señor Jesús dijo que las palabras que Él hablaba eran espíritu y eran vida. Así que cada vez que usted se acerca a la palabra y la estudia, la lee, usted está recibiendo la vida de Dios, el Espíritu de Dios. Y eso es lo que hacemos en esta mañana, con el propósito de ayudarle a crecer espiritualmente. Ese es nuestro objetivo. Esa es nuestra meta diaria, ¿no? Crecer a la imagen y a la semejanza de nuestro Dios. Para eso es este tiempo. Así que quiero dar la bienvenida a todos en esta mañana y vamos a acercarnos al Señor vamos a leer la Biblia para tener este tiempo, para iniciar este tiempo devocional. En el Salmo 112, por favor, abra allí su Biblia para tener en esta mañana este tiempo devocional. Y hay una linda promesa para los hombres, las mujeres que temen a Dios, los que temen a Dios y se deleitan en sus mandamientos. El amor a Dios está vinculado íntimamente a la palabra, al mandamiento. Hay personas que pueden decir que aman a Dios, que ellos creen en Dios, pero es que esto no se trata solamente de creer. El Señor Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y recuerde que el mandamiento es amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente y con todas las fuerzas. Ese es el mandamiento. Y el mandamiento secundario, después de por supuesto, el Señor Jesús dijo que era amar al prójimo como a sí mismo. Entonces esto no solamente se trata de creer. Usted puede creer en Dios, pero si usted no ama a Dios, si usted no toma en serio, no tiene un compromiso con la palabra, entonces esa fe no le va a salvar. Esa fe no tiene una evidencia, porque la fe tiene una evidencia. Entonces vamos a leer la palabra de Dios en esta mañana para iniciar este tiempo devocional. En el Salmo 112, por favor, allí dice la Escritura, leemos 3 versículos. Dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Escuche eso. El hombre, la mujer, bueno, está hablando en términos generales. Bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Mira lo que le va a suceder a aquella persona que teme a Dios y que se deleita en gran manera en sus mandamientos. Versículo 2 dice: su descendencia será poderosa en la tierra. Hay una promesa para tus hijos, hay una promesa para tu familia. Dios dice esa descendencia, pero no solo por el hecho de que tú creas, sino por el hecho de que crees y tú transmites esa enseñanza a tu generación. Dice: por eso esta generación tuya va a ser poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Ya Dios lo ha dicho en su palabra. Dios ha dicho: tu generación será bendita. Pero ¿cuál es la razón? ¿Por qué? Dice la Biblia: porque eres un hombre, una mujer que teme a Dios. El temor a Dios es un respeto, es un temor reverente, es un respeto profundo en tu corazón por Dios. Que la presencia de Dios, la palabra de Dios, está por encima de tus impulsos, de tus conceptos,
de tus razonamientos, que la palabra de Dios y que ese Dios que inspiró esta palabra esté por encima de tu vida. Tú estás debajo y Él está en el trono. ¿Qué más va a suceder a aquellas personas que temen a Dios? Dice ahí la promesa de Dios es bienes y riquezas hay en su casa. No dice que habrá, dice que hay, existen. Ahí están los bienes y riquezas, y su justicia permanecerá para siempre. Tal vez muchas personas pueden decir, pero bueno, yo no veo, yo soy un hombre temeroso de Dios, yo soy una mujer temeroso de Dios, pero yo no veo esos bienes y esas riquezas. Porque nosotros hemos asociado que riquezas es plata solamente. Y resulta que hay algo mucho más importante y mucho más valioso que el dinero, y es la sabiduría. Es el recurso de Dios, que realmente eso sí enriquece. Ahora, la Biblia dice que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Que el Señor es el que da el poder para hacer las riquezas. Pero nosotros tenemos que acercarnos y comenzar a cambiar nuestra mentalidad con relación a esto. Pensar de acuerdo a lo que dice la Escritura. Si Dios dice que en mi casa hay riqueza, Señor, yo te doy gracias por esas riquezas que tú has puesto en mi casa. Tal vez no las estoy viendo, te pido con humildad que abras mis ojos y me ayudes a ver. Y cuando usted y yo nos acercamos con un corazón así delante de Dios, usted va a ser testigo, usted va a comenzar a ver toda esa riqueza que Dios puso en su vida, en su casa. Escúcheme bien, la consecuencia de temer a Dios, de respetar a Dios y de deleitarse en su palabra es esa. Tu descendencia será poderosa en la tierra y en tu casa habrá bienes y riquezas. No van a faltar. Por supuesto que las riquezas también tienen que ver con lo material, claro que sí, pero lo primordial, lo primero no es eso. Entonces nosotros, de pronto, el error que tenemos nosotros es que tal vez nosotros solamente hemos concebido que riquezas es plata, que riquezas son bienes, que son bienes materiales. Pero también debemos saber que el tener a Dios en nuestro corazón es la riqueza más grande que podemos tener. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es mejor, dice la Biblia, un bocado seco y en paz que casa de contienda llena de provisiones. Es mejor tener algo o poco con Dios que mucho sin Él, porque no hay garantía ni de estabilidad ni de durabilidad si Él no está. Así que esta mañana quiero invitarle a que nos acerquemos a este tiempo devocional agradeciendo a Dios por esta palabra, porque si Él está en nuestro corazón, en nuestra casa hay bienes y riquezas. Hay una promesa sobre nuestra generación, sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia. Dice la Biblia que esa generación será poderosa en la tierra. Tal vez tus ojos físicos no lo están viendo. Tal vez estás viendo, pueda que se estén presentando problemas con tus hijos. Tal vez no están siendo la clase de persona que tú quieres, pero no te desesperes. No te desesperes. Usted y yo solamente vemos una parte, una escena de la película, pero Dios ve toda la película completa. Y Él ha dicho, esa generación tuya, tú que temes a Dios, va a ser poderosa en la tierra. Va a ser poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Así que nos acercamos con esa palabra en esta mañana para dar gracias a Dios y para declarar esa palabra sobre nuestra familia y sobre nuestra casa. Señor, gracias te damos esta mañana. Gracias en esta mañana. Gracias por este nuevo día que nos das. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad, Padre. Tómese su momento allí y comience a dar gracias a Dios, porque la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es verdadera. La Biblia dice que los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará o no dejará de cumplirse. Jesús dijo, ni una coma siquiera va a dejar de perder su efecto. Aleluya. Señor, tus palabras son verdad. Y tú has dicho, Señor,
que aquellos hombres que te temen, aquellas mujeres que te temen, que te respetan y que se deleitan en tu palabra, Padre, la descendencia, Señor, nuestra será poderosa en la tierra. Nuestra generación será bendita. Oh, mi Dios, gracias por esas palabras que tú has declarado sobre nuestros hijos, por esas palabras que tú has declarado sobre nuestra familia, Señor, gracias. Gracias, nosotros la creemos en esta mañana. Dígale al Padre, Padre, yo creo con todo mi corazón esta palabra. Yo creo que esta palabra, Señor, es sobre mis hijos, Señor. No importa dónde estén, no importa dónde estén físicamente, no importa dónde estén emocionalmente o espiritualmente, ya tú has declarado. Mi compromiso, Señor, es temer, respetarte a ti, Señor, y deleitarme en tu palabra. Padre, vivir tu palabra, enseñarla, Señor, a mis hijos. Ese es mi compromiso, esa es mi parte. Y tú harás el resto, Señor. Tú los salvarás. Yo los llamarás, Señor. Tú los restaurarás, Padre Celestial. Tú, Señor, te encontrarás con ellos. Sus vidas serán transformadas, Padre Santo. Señor, sus vidas serán cambiadas y se alinearán a tu propósito, Padre, y vivirán en tu propósito, Señor. Padre Celestial, donde quiera y cualquiera que sea el propósito para el cual tú les has llamado, donde quiera que ellos, Señor, tú tengas a bien establecerlos, ellos allí serán unas personas poderosas, dice tu palabra. Ellos son la generación bendita. Mi Dios, gracias. Gracias, dele gracias a Dios por los bienes, por las riquezas que ya Él le ha dado a usted. Dios mío, gracias, porque tú has dicho, bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Mi Dios, gracias en este día. Te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza a ti en esta mañana, porque eres bueno, porque tu misericordia, Señor, es para siempre. Mi Dios, gracias. Bendigo tu nombre, Señor. Y yo oro en esta mañana por todo aquel que conectado con este tiempo, Señor, todas aquellas personas, Señor, que conectadas con este tiempo, Señor, están recibiendo esta palabra. Padre Celestial, oro para que tu gracia se derrame. Oro para que suceda en ellos lo que tu palabra dice del Salmo 23, Señor. Que el bien y la misericordia tuya, Padre Celestial, les alcance y les persiga todos los días de su vida, Padre amado. En el nombre de Jesús, que haya una diferencia entre el que te teme a ti y el que no te teme, Señor. Que haya una diferencia entre el que te sirve y el que no sirve, Padre. No te sirve a ti. Señor amado, somos una generación de hombres y mujeres que te hemos creído, que te hemos seguido, Señor, y que te servimos con todo nuestro corazón, Padre. Dios mío, gracias. Gracias por revelarte, gracias por permitirnos conocerte, pero oramos en esta mañana por aquellos familiares, aquellos amigos, aquellos vecinos que no te conocen, Padre. Oramos para que de alguna manera te encuentres con ellos, Señor. Padre Santo, abre sus ojos. Tu palabra dice que el Dios de este siglo, el enemigo, ha puesto una venda en los ojos de ellos, en su entendimiento, para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Nosotros oramos en esta mañana para que tu poder, Señor, para que el Espíritu Santo se mueva en sus vidas, en la vida de sus amigos, de esos familiares, de esos vecinos, Señor, que no te conocen, y que sea el Señor rompiendo, Padre, esa venda, quebrantándola en el nombre de Jesús y abriendo esos ojos para que ellos puedan ver, Señor, ver su necesidad de salvación, para que ellos puedan ser conscientes de que te necesitan a ti, Señor, y que puedan acudir, que puedan verte a ti, Señor, como el Salvador, como es el Señor, como el Dios Todopoderoso que nos ama y que quiere redimirnos. Señor, en el nombre de Jesús oramos en este día, declarando, Padre, que es un día de bendición, un día, Señor, glorioso, un día donde vamos a ver tu gloria, Señor. Padre mío, gracias. Gracias porque hoy, Señor, en este día, aun cuando el enemigo se levante como río, nosotros entendemos que el Espíritu de Dios, sabemos, estamos convencidos que el Espíritu de Dios levantará banderas de victoria sobre él, porque está vencido, Señor. Y toda la gloria y toda la honra para ti, Padre bueno, toda la alabanza y la adoración te pertenece a ti, Señor. Hoy es, Señor, declaramos un día de puertas abiertas para tu pueblo, para tus hijos, Señor, aquellos que están emprendiendo, aquellos, Señor, que han echado a andar sus proyectos, aquellos, Padre, que se disponen a salir a buscar la bendición tuya, Señor. Aleluya. Declaramos que es un día de bendición para ellos, Padre, porque tú has dicho, Señor, que tú tienes conocimiento de nuestras necesidades antes que las pidamos, y que si tú alimentas las aves,
Padre, mucho más nos vas a alimentar a nosotros. Tú has dicho que los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero que los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Aleluya. Gracias. Reposamos en esa palabra, en esa promesa, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Qué bueno es el Señor. Agradecemos a Dios por su fidelidad, por su misericordia. Y bueno, cada mañana, pues, como dice el corito aquel, no sé si lo recuerda, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a buscar el reto que la palabra de Dios nos plantea para nuestro crecimiento espiritual. Yo le animo en esta mañana que usted se disponga con todo su corazón y se pueda acercar a la palabra con expectativa. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga hoy? ¿Hacia dónde quiere que yo dirija mis esfuerzos? ¿Qué es lo que debo tener yo en mi mente el día de hoy para trabajar en mi crecimiento? ¿En qué área de mi vida querrá Dios que yo trabaje el día de hoy? Bueno, vamos a mirarlo. Vamos a mirarlo porque yo creo que el crecimiento espiritual es intencional, es enfocado. Usted se enfoca en el área en su vida en la cual usted debe crecer. Y la palabra de Dios nos va mostrando esas áreas donde debemos crecer. Recuerde que todo lo que nosotros hacemos es porque ya Jesús lo hizo. Y nosotros vamos siguiendo las pisadas del Maestro. Así que tome por favor su Biblia en el capítulo 5 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Corintios en el capítulo 5. Vamos a leer por favor. Capítulo 5. Vamos a leer el versículo 6. El apóstol Pablo dice, primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 6. El apóstol Pablo dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Vamos a dejar hasta allí. Dice Pablo, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿A quién le está hablando el apóstol Pablo allí? Le está hablando a los líderes de una iglesia. Las personas responsables de guiar, de sostener, de cuidar a la comunidad. Y esta palabra puede ser bien aplicada a toda persona que está en una posición de liderazgo o tiene a cargo una responsabilidad, ya sea un padre, un hermano mayor, una madre, un matrimonio, etcétera, un líder de una iglesia, un líder de un grupo pequeño, etcétera. Toda persona que está puesta en un lugar de responsabilidad. Y el apóstol Pablo escribe a estos líderes y le dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Por qué el apóstol Pablo les está diciendo eso? Porque recuerde que en el capítulo 5, versículo 1 en adelante, el apóstol Pablo aborda el tema de un problema que se está presentando en la congregación. Y el problema que se está presentando en la congregación, o el segundo problema que el apóstol Pablo aborda, el primero fue las divisiones internas. El segundo problema que se presenta en la congregación es un tema de fornicación. Ya hemos dicho que la palabra fornicación se refiere a todo tipo de pecado y de desorden sexual, todo tipo de toda inmoralidad sexual. Cuando las personas no tienen claro cuáles son los límites para nuestra sexualidad. La sexualidad fue creada por Dios. Dios fue quien nos dio nuestra sexualidad. Y la sexualidad nos la dio Dios con un propósito. El desconocer ese propósito
nos va a nosotros a llevar a vivir en inmoralidad, sin ningún tipo de restricción de reglas. Bueno, no solamente el desconocimiento, sino también la falta de control, de dominio sobre nuestra sexualidad. ¿Cuáles son los propósitos de la sexualidad? ¿Para qué Dios nos dio a nosotros la sexualidad? Número uno, Dios nos dio la sexualidad para que hubiese unidad en el hombre y la mujer, en el matrimonio. El Señor, recuerde que el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, vamos a hacerle una ayuda idónea. Después dice la Biblia, y se unió Adán a su mujer Eva. Y cuando Dios habla del matrimonio dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Este tema lo explica el apóstol Pablo más adelante, cuando habla de la relación sexual, y dice que cuando hay una relación sexual los dos cuerpos se unen. Y no solamente se unen por unos momentos físicamente, sino que hay una mezcla emocional y espiritual. Entonces, el propósito de la sexualidad es unidad, unidad, unidad. Entonces, el segundo propósito de la sexualidad es el deleite, que tanto el hombre como la mujer puedan encontrar deleite, tanto el uno para con el otro. Y el tercer propósito de la sexualidad es la multiplicación o la procreación. Entonces, esos son los tres propósitos de la sexualidad. Y Dios estableció en su palabra que para disfrutar de esa sexualidad, para que esa sexualidad pudiera ser ejercida, debía estar bajo el amparo del matrimonio. Eso lo dijo Dios, son las reglas de Dios, las reglas de Dios. Entonces, como el propósito del enemigo es sabotear todo, es pervertir todo, entonces, al igual que nosotros, los corintios, también estaban viviendo en medio de una sociedad sexualizada. Todo lo relacionaban con el sexo, hasta la religión. Entonces, se está hablando de ese tema del apóstol Pablo porque cuando una persona viene a Dios, una persona ahora vive por las reglas de Dios. Ya Dios había prohibido en su palabra este tipo de conducta que este hombre estaba cometiendo. Entonces, pero los líderes de la iglesia no estaban haciendo nada, no estaban diciendo nada. La persona en cuestión, la persona que había cometido este pecado, le había quitado la mujer a su papá, es decir, estaba conviviendo con su madrastra. Entonces, Pablo, cuando se entera de esa situación, se escandaliza y dice, ustedes deben haber quitado a ese malvado de en medio de ustedes. Pero los líderes no estaban haciendo nada ante esa situación. ¿Por qué? Es posible que pensaran que pues eso no era un tema que un tema que se relacionaba con ellos o que ellos tenían que enfrentar. Tal vez ellos pensaban que era como una jurisdicción a la cual ellos no tenían acceso, o tal vez no era tan grave ese pecado para ellos. Así que el apóstol Pablo se escandaliza por la pasividad con la que estas personas estaban enfrentando esta situación. Pablo les dice, ustedes se han envanecido. Y el envanecimiento es el orgullo por algo que sale bien. Pero este envanecimiento lleva a una persona a enfocarse solamente en un área de su vida que está bien y a descuidar sus debilidades, a descuidar ciertas áreas. Entonces el apóstol Pablo está viendo eso. Hay un liderazgo, un grupo de personas que están dedicadas o que están enfocadas, que están contentas, que están alegres, porque el Espíritu Santo está manifestándose en la iglesia. Hay dones espirituales, es posible que la comunidad estaba creciendo, es posible que muchas cosas estaban saliendo bien, pero había un área en su vida o en la iglesia, en la comunidad, que ellos habían descuidado. ¿Y cuál era? Era ese tema de la inmoralidad sexual. Entonces el apóstol Pablo llama su atención y dice, ustedes están envanecidos porque ustedes están enfocados, ustedes están entusiasmados, alegres y evaluando solamente aquellas áreas en las que están bien. Pero, ¿qué pasa con este pecado?
parece que no los afecta. Entonces el apóstol Pablo llama la atención de este liderazgo que había descuidado esta área y que estaban enfocados en lo que estaba saliendo bien. Y esto a menudo es un problema que nos ocurre a nosotros. Nosotros somos muy dados de pronto en tratar con omisión nuestras áreas débiles, nuestras debilidades en nuestra vida, en nuestra casa. A veces, para no entrar en problemas con las personas, lo que hacemos es que nos callamos, guardamos silencio ante sus actos malvados o pecaminosos. A veces preferimos no tocar esos temas. Hay temas que no se tocan, porque tocar ciertos temas a veces es incómodo, porque a veces producen discusión, porque a veces hay personas que no les gusta que le hablen de ciertos temas. Entonces, preferiblemente, muchos lo que hacen es que entonces no tocan ese tema. Y hay un problema aquí, porque cuando usted no aborda una debilidad en su vida, en su casa, esa debilidad no se va a arreglar sola. Esa debilidad no se va a deshacer. Eso se va a ir creciendo. Eso va a ir empeorando. Y escúcheme bien, va a terminar arruinando las cosas buenas que hay en su vida y en su familia. Por eso es que Pablo reacciona de esta manera y dice: deben atender este problema, atiéndanlo. Y esto nos plantea nuestro reto para el día de hoy, porque a veces también nosotros estamos envanecidos con las cosas buenas en nuestra vida. De pronto somos buenas personas, hay algunas cosas que nos están saliendo bien en nuestra vida, pero nuestras debilidades nosotros no las atendemos. Y de pronto hablamos más de las cosas buenas y positivas que tenemos nosotros. Y sí debemos hacerlo, pero no podemos desatender nuestras debilidades, porque nuestras debilidades nos van a llevar al fracaso. Si usted no atiende sus debilidades de carácter, si usted no atiende sus debilidades espirituales, si usted no atiende sus debilidades en su personalidad, usted, escúcheme bien, esas debilidades lo van a llevar a la ruina. ¿Por qué razón? Escúchame. Porque Pablo dice: un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Recuerdas el caso de Sansón? ¿Te acuerdas de Sansón? Sansón era un hombre prometedor. Mira, Sansón era un hombre que cuando ni siquiera había nacido, porque sus papás no podían tener hijos, un ángel del Señor se le presentó a la mamá de Sansón y le profetizó que Sansón iba a nacer, que iba a tener un hijo. Es decir, que Sansón vino como resultado de un milagro de Dios a este mundo. Y el Señor dijo: desde pequeño el Espíritu de Dios se va a manifestar sobre él, porque él va a ser un hombre grande, él va a ser un libertador. Y eso fue así. Ahora, dice la Biblia que desde niño Sansón comenzó a mostrar cómo el Espíritu de Dios se manifestaba a través de su vida. Dios comenzó a usarlo desde niño, pero Sansón tenía una debilidad. ¿Cuál era la debilidad de Sansón? La sexualidad. Sansón, dice la Biblia, que se enamoró de una mujer pagana. Luego presionó a sus padres para que sus padres la tomaran por mujer. Tuvo una rabieta en el matrimonio y abandonó a su mujer. Y luego quiso volver y ya sus padres le habían dado en matrimonio a otra persona. Luego comenzó a vivir una vida desordenada sexualmente. Y esa fue su perdición, porque cayó en manos de una mujer filistea. Y esta mujer filistea, dice la Biblia, que los líderes de los filisteos se acercaron a ella y le dijeron: pregúntale en qué radica su fuerza, para que podamos conocer su debilidad y podamos destruirlo. Y ella intentó muchas veces, porque los líderes filisteos le habían ofrecido dinero. Así que ella, movida por su interés, comenzó a seducirlo, y él, como esa era su debilidad, entonces él cayó y le reveló el secreto de su fuerza. Entonces dice la Biblia que le cortaron el cabello, perdió su fuerza, lo llevaron como esclavo a las mazmorras filisteas, le sacaron los ojos y lo pusieron a moler trigo como un animal.
Así, ese fue el fin del hombre de Dios. Sí tuvo muchas victorias, pero fue un hombre que pudo hacer muchas cosas, pero terminó de esa manera. ¿Por qué terminó así? Porque no quiso atender su debilidad. Sansón era un hombre también que estaba envanecido, porque tenía fuerza, porque Dios se manifestaba a través de él por medio de una fuerza sobrenatural. Y él estaba contento con eso, pero nunca quiso atender a su debilidad, sus problemas. Escúcheme bien, sus problemas sexuales, no quiso atenderlo. Y un momento dado, ese problema, esa debilidad, lo llevó al fracaso. Hay muchas personas que están cayendo en fracaso, no porque Dios no esté con ellos, no porque no quiera Dios bendecirlos. Ellos están cayendo en fracaso porque no están atendiendo sus debilidades. Si personas a quienes Dios ha estado bendiciendo económicamente, pero no se les ve el dinero porque tienen debilidades en su carácter. Escúcheme bien, es más lo que sale que lo que entra. Personas a quienes Dios quiere fortalecer, a quien Dios quiere levantar, pero como no atienden sus debilidades, porque piensan tal vez que se van a arreglar solas. Las debilidades no se arreglan solas. Los problemas de nuestro carácter no se arreglan solos. Tenemos que sentarnos, tenemos que evaluarnos, tenemos que buscar ayuda, tenemos que acudir a la palabra de Dios y tenemos que orar y tenemos que llenarnos con el Espíritu Santo, porque Él es el que nos da poder para levantarnos y para fortalecernos y para enfrentar y controlar, dominar todas nuestras debilidades. Necesitamos pedir ayuda, una consejería. Es posible que pienses que no tienes el mejor matrimonio, escúcheme, o pienses que no tienes lo que necesitas. Tú tienes todo lo que necesitas, porque antes de que tú vinieras a este mundo, Dios te diseñó y puso en ti todo lo que tú ibas a necesitar para cumplir el propósito. Entonces, ¿por qué, pastor? Tal vez se pregunten algunos, ¿por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? ¿Por qué estoy viviendo una situación en la que yo siento que no estoy en mi propósito? Bueno, el llamado de Dios hoy es atiende tus debilidades. ¿Cuál crees tú que son tus debilidades? Tal vez te ha pasado como los líderes, te has envanecido por algunas cosas buenas que tú has hecho, algunas cosas buenas que tienes, pero que has descuidado tus debilidades. Recuerda que no atender tus debilidades te va a llevar al fracaso, te va a llevar a la ruina. El apóstol Pablo termina diciendo lo siguiente, versículo 7, estoy en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7, Pablo dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura. Cuando habla de la vieja levadura, se está refiriendo, dice, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Así que relaciona la levadura con el pecado y la maldad que nos hacen vanos, que nos hacen ser hijos de Dios vacíos. Pablo dice, vamos a quitarnos esa vieja levadura de malicia y de maldad y vamos a celebrar la fiesta de Dios con nuevos panes sin levadura. Esos panes sin levadura representan a Cristo, el carácter, la vida de Dios en nosotros. Así que el reto que nos plantea Pablo el día de hoy es que nos cuidemos del envanecimiento. Cuídate del envanecimiento. Dale gracias a Dios y celebra las cosas buenas que Él te ha dado. Pero no descuides las debilidades que hay en tu vida y atiéndelas, identifícalas, atiéndelas y corrígelas para que tú seas un hombre, una mujer fuerte, lleno del Espíritu Santo, un hombre y una mujer que se va convirtiendo cada día en alguien más fuerte en el reino de Dios. Ese es nuestro reto el día de hoy. Así que si está de acuerdo, en esta mañana vamos a la oración y le pedimos la ayuda a Dios. Amén. Padre, gracias te damos esta mañana por tu palabra. Y te pedimos, tenemos que hacerlo. Perdón, Padre. Perdónanos. Perdónanos porque a veces somos descuidados. Hemos tal vez sentido mucho gozo, mucha alegría por las cosas buenas que tú nos has dado, pero hemos descuidado nuestras debilidades y esas debilidades, Señor,
una y otra vez nos van a llevar al fracaso, a la ruina. Así que te pedimos, Señor, perdón por esa actitud, Padre Celestial, pasiva, por esa displicencia que hemos tenido con nuestra vida espiritual. Y te pedimos que nos ayudes. Gracias por tu palabra, porque tu palabra hoy nos insta a que atendamos nuestras debilidades. A que atendamos nuestras debilidades. Nosotros aceptamos el reto. Dígale al Padre, yo acepto el reto en esta mañana. Voy a detenerme hoy, voy a hacer el ejercicio para identificar mis debilidades. Si no sé cómo identificarlas, voy a buscar ayuda. Voy a pedirle a alguien que me ayude a identificar mis debilidades y me voy a enfocar a trabajar en ellas, porque no quiero que ellas sean el motivo de mi fracaso más adelante. Gracias por tu palabra, Señor. Dígale al Padre en este día, yo me dispongo hoy, Señor, a fortalecer mi vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, Dios les bendiga a todos. Esto es lo más sabio y lo más urgente que nosotros podemos hacer. Sentarnos, identificar nuestras debilidades y enfocarnos una a una. Vamos a ir superándolas, vamos a ir levantando esas áreas que han estado débiles. Yo sé que Dios le va a ayudar. Sé que el Espíritu Santo se va a manifestar a través de su vida para darle sabiduría, para darle dirección, para darle fortalecimiento y las ideas para que usted pueda levantarse y ser cada día más como Jesús. Que Dios le bendiga grandemente en este día y le deseo éxitos en este reto.